Primera de Pedro, capítulo 4. Hace 8 días hablábamos de qué significaba ese amados, ¿no? O con qué propósito ese amados. No es simplemente un adjetivo por colocarlo, no es simplemente porque ahí Pedro quería ser tierno y le dijo que los amaba, sino que, y obviamente si bien es cierto, de seguro Pedro amaba a sus destinatarios porque los pastores aman a la iglesia del Señor y Pedro amaba a aquellos por los cuales Cristo murió. Pero obviamente decíamos que este adjetivo aquí, este calificativo, es más para recordar a los hermanos que aunque estaban pasando por momentos de prueba, ellos eran amados por el Señor. ¿Sí? Ellos no habían sido olvidados, ellos no habían sido abandonados, el Señor les amaba. Y por eso, pues al conectar con eso, te recuerdan, no se extrañen por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, ¿no? Porque es necesario que venga, y desde el primer capítulo se está hablando acerca de ello. ¿Qué tenían que hacer? Más bien gozarse por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Obviamente el contexto de padecimiento o de prueba aquí, el contexto no es de prueba, de una prueba normal, ¿no? De cuando usted tiene algún accidente, alguna enfermedad, pérdida de algo. En este caso, la prueba gira alrededor de personas que son creyentes y están padeciendo por causa de Cristo. Así que esta prueba, hay tipo de pruebas diferentes, ¿no? Una prueba que viene por causa de conflictos familiares y molesta, una prueba que viene por causa de problemas financieros e incomoda, una prueba que viene por asuntos de enfermedad, ¿sí? Pero eso no es por causa de Cristo, eso es por causa de estar en este mundo, de tener relación con personas de este mundo, aun cuando sean creyentes. En el caso de los destinatarios de Pedro, las pruebas que están pasando están relacionadas ¿con qué? Con la causa de Cristo. Bueno, también hay pruebas como consecuencias de nuestros pecados, las cuales también sin duda alguna incomodan. En este caso, reitero, los padecimientos, las tribulaciones de ellos tienen que ver por causa del Evangelio. Y por eso viene la claridad, ¿no? Así que, como en conclusión, no padezcan como malhechores, es decir, como hacedores de mal, no padezcan de esa manera, porque eso implicaría que ustedes no están padeciendo por Cristo, sino que están padeciendo como consecuencia de sus propios pecados. Así que no padezcan por sus propios pecados. Y si alguno padece como cristiano, pues no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Y por qué tiene que decirles ello? Bueno, porque existe la posibilidad de que un cristiano llegue a avergonzarse por causa de los padecimientos. No es fácil, obviamente. Yo la otra le decía que antes de yo llegar al cristianismo, en el grupito de amigos con los que estábamos, ya había, uno de ellos había alcanzado a volverse evangélico, supuestamente, ¿no? Y cuando llegó y empezaba a predicar, o sea, a predicarnos, a predicarnos, y entonces cuando lo invitábamos a salir, no, que estaba ayunando, y nosotros, este sí se enloqueció, y, y él estaba ahí, cuando un momento a otro, y resulta que posteriormente, de alguna manera me impacta que él, uno de los más terribles, haya llegado o se haya vuelto evangélico y pues tenía relación con evangélicos, y cuando un momento a otro también el Señor me llamó, pero ya él, a ese punto ya él ya no estaba en ese mismo fanatismo, como le decíamos, como antes. Entonces, al primero que le dije, yo creo que uno de los primeros que le dije fue a él, le dije, mira, también me volví evangélico como vos. Y entonces él me dijo, qué bueno. Yo le digo, uy, pero no se alegró. Me dijo, no, es que ya no quiero. Y le digo, uy, ¿cómo así? No, me aburrí porque todas las mujeres no hacen sino tratarme de que yo soy homosexual, pues con otras palabras, homosexual, y pues él era
mujeriego, ¿no? Entonces, no, y que me decían que yo me había vuelto gay, que me había vuelto homosexual, y entonces, ay, me cansé de eso y ay, ya no quise volver. O sea, y entonces dije, no, pero hay que seguir. No, él no volvió, definitivamente no volvió. Y, y, ¿Y qué? Y pues de resto decían, y ustedes me molestaban mucho. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la fe cristiana o el padecimiento por causa de la fe cristiana lo llevó a avergonzarse. Puedo decir que él no estaba padeciendo como cristiano, sino que la fe cristiana que él intentaba abrazar, pues lo había llevado a experimentar los padecimientos con lo que viene con la fe cristiana. Pero él no estaba padeciendo como cristiano. ¿Cuándo se padece como cristiano? Cuando a pesar del padecimiento se mantiene. ¿Sí? Ahora, puede pasar que una persona, aún siendo cristiana y permaneciendo, sienta vergüenza. Y uno pudiese decir que humanamente, de alguna manera, eso es normal, humanamente. O sea, a nadie le gusta ser avergonzado o que otro se le burle, ¿verdad? O que lo golpee porque usted es cristiano. O sea, a nadie le gusta que lo estén molestando no por ello. Pero la Biblia manda, obviamente, a que podamos nosotros no avergonzarnos, sino gozarnos porque de alguna manera o por causa de ello estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Estamos siendo partícipes de los padecimientos de los apóstoles que padecían por causa de Cristo. Estamos siendo partícipes de todos estos mártires. Por eso el llamado es no se avergüencen. ¿Sí? No falta, por ejemplo, si hablamos de los destinatarios, y son comentarios que hoy en día surgen, no falta los que le decían a ellos, y ustedes, no que es que cristianos, no que creyentes en Dios, y porque ustedes los sacaron de su tierra, porque perdieron el trabajo, porque perdieron sus casas, porque la gente los odia, si Dios está con ustedes, ¿por qué Él no los protege? ¿Por qué no los prospera? Entonces, no faltan las personas que vienen con eso, ¿no? O yo he escuchado casos de hermanos que padecen mucho con la enfermedad y la gente alrededor le dice, ¿y usted no que es cristiano y cristiana? ¿Y por qué mantiene enfermo? ¿Por qué mantiene arruinado? ¿Por qué mantiene endeudado? ¿Por qué mantiene así? ¿Por qué mantiene tal otro? Y no es que cristiano, y no que entonces están con Dios. Si estuvieran con Dios, entonces, y note cómo eso obviamente eso causa molestia, causa incomodidad, ¿no? Porque ¿cómo se dice? Es una confrontación que esa persona busca hacer y de alguna manera busca avergonzar. Pero ¿qué dice? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que ¿qué? Glorifique a Dios por ello. Es decir, ¿cómo? No es simplemente diciendo, gloria a Dios porque me están diciendo eso, gloria a Dios porque puede estar diciendo gloria a Dios y por dentro frustrarse. No, ¿qué debe hacer? Gócese en el Señor, permanezca en Cristo, siga orando, siga leyendo la palabra, siga predicando el evangelio, siga reuniéndose con los hermanos, siga firme en el Señor y de esa manera se va a glorificar a Dios por causa del padecimiento como cristiano. Y aquí ya vienen los 3 versículos, hace 8 días quedamos en esto, ¿no? En el verso 16. ¿Qué dice ahorita? Leamos los versos 17 al 19. Versos 17 al 19 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Note cómo inicia el verso 17, con una partícula argumentativa. ¿Qué es una partícula argumentativa? Es decir, una partícula que establece que esa oración que viene es un argumento de lo anterior. En otras palabras, ¿qué dice? Pero si alguno padece como cristiano, ¿verdad? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y Pedro, ¿por qué nos dices eso? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, note lo que está diciendo. Es tiempo que el juicio
comience por la casa de Dios. No está hablando del juicio venidero, está hablando acerca de esa organización que se requiere hacer. ¿Por qué es necesario esto? Y cuando él dice por la casa de Dios, pues se está refiriendo a lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero también por lo que cada iglesia local representa. Pedro le está escribiendo a sus destinatarios y en otras palabras le está diciendo a ellos, ¿sí? Obviamente eso se extiende de manera general, se va a extender a cada iglesia local a la cual se escriba. Pero en este caso es como si le estuviera diciendo, es tiempo de que el juicio comience por la iglesia de ustedes, por la iglesia de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en medio de estas personas, como ya lo hemos dicho, en medio de los destinatarios de cada carta hay falsos cristianos. Pero también hay, es decir, hay falsos cristianos que creen que por estar en medio de una iglesia local o por ser parte de un grupo de cristianos, pues simplemente ya lo son o están bien con Dios. O hay cristianos que están comportándose de una manera incorrecta y se requiere que Dios juzgue a esas iglesias o a ese grupo de cristianos para reacomodar sus vidas. Es muy normal, ¿sí? Hemos dicho en varias ocasiones que cuando hablamos de las cartas, que los escritores hablaban, para que el que estuviera firme, así se mantuviera. Para que el que fuera cristiano y estuviese ahí torcido, se acomodara. Y para que el que no era cristiano y estaba ahí creyéndose cristiano, pues se bajara a la nube. Y se estableciera, obviamente, cuál era el comportamiento de él. Tenemos a Juan, por ejemplo, diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uno dice, pero ¿por qué tiene? Eso es obvio. Sí, ¿y por qué tiene que decirlo? ¿Por qué tiene que decir esa obviedad dentro o a una iglesia cristiana? Porque hay hermanos que pueden estar andando de manera correcta. La carta a los Gálatas fue dirigida a un grupo de cristianos que olvidaron o empezaron a ignorar el verdadero evangelio por seguir otro evangelio. Así que entonces Pedro tiene que plantear esto, porque Santiago tiene que decirle, escribir una carta a creyentes y decir, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que decirle eso? Eso es obvio. Sí, pero el creyente puede incluso, así como hay falsos cristianos con un comportamiento obviamente inicuo y creyendo que porque están ahí están bien, también hay creyentes que pueden estar tomando el mal ejemplo de otros y estar comportándose de una manera incorrecta, aun cuando sean verdaderos creyentes. Y las pruebas son para ello. Las pruebas tienen ese objetivo, sacudir, remecer la iglesia y ese grupo de creyentes para actuar. No recordemos lo que dice, lo que del comienzo de la carta dice, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es decir, Pedro de entrada le está diciendo que las pruebas para ellos son necesarias para que su fe sea ¿qué? Probada. Y es necesario que una iglesia padezca eso, que una iglesia sea probada. ¿Por qué? Porque en las iglesias, si no es que hay gente, la prueba lo que va a hacer es sacudirla a creyentes genuinos, los va a sacudir y los va a cimentar en el camino del Señor. Pero también obviamente va a hacer que se descubran aquellos falsos. Recordemos cuando el Señor explica o habla de la parábola del sembrador, ¿sí? Y note que hay gente que explica la parábola diciendo, y el sembrador sembró la semilla en pedregales, y sembró la semilla. No, el sembrador no sembró la semilla en pedregales. Él iba hacia la buena tierra, es decir, él iba hacia donde la iba a sembrar, pero camino hacia allá, ¿qué pasaba? La semilla se caía. ¿Quiénes son los que siembran o quién es el que siembra la palabra en el corazón de una persona? Cristo, ¿sí?
¿Pero por qué? ¿Y qué significa que la semilla cae junto al camino, cae en pedregales, cae entre espinos? Eso hace referencia a cuando nosotros predicamos la palabra. Obviamente el Espíritu de Cristo está en nosotros y predicamos la palabra. Pero solamente hasta cuando Dios mismo, por su Espíritu, siembra la palabra en el corazón de alguien, es ahí donde es sembrada en buena semilla, en buena tierra. Pero todos, cuando predicamos de manera general, cuando le decimos a alguien, arrepiéntanse, estamos tirando la semilla, ¿sí? Y esa semilla está cayendo en pedregales, está cayendo en el camino, está cayendo entre espinos. Es solamente el Señor el que por su Espíritu, cuando predicamos la palabra, va a tomar esa semilla y la va a llevar a un corazón y hace que ese corazón se convierta en una ¿qué? En una buena tierra. La iglesia, cuando se predica el evangelio, cuando se predica la palabra cada domingo, se supone que debe ser esa ¿qué? Esa buena tierra que está recibiendo la palabra de Dios. Ahora, recordemos cuando el Señor habla de una semilla que cayó en pedregales. ¿Cuál fue la característica de esa semilla? ¿Cómo el Señor dijo? Una semilla que cayó en pedregales, no tenía profundidad de tierra, brotó pronto, pero salido el sol la quemó. ¿Qué dijo el Señor que representaba esa semilla? Esa semilla representa, o esos pedregales, representa a esa persona que al principio escucha y recibe la palabra con gozo. Esa persona que usted le predica y dice, tan bonita esa predicación, ay, tan bonito que usted habla, ay, a mí nunca me habían hablado de esa manera, ay, yo nunca había escuchado de esa forma, me gusta su iglesia, voy a ir a su iglesia, apenas llegue, apenas salga, y van a la iglesia y tal vez dicen, estuvo muy bonito el culto, qué culto tan bonito, no, sin tanto como eso, sin tanto como lo otro, y usted puede decir, uy, se va a convertir, uy, el Señor la está tocando, cuando después no volvió. Y no volvió. ¿Qué pasó? No, es que se me presentó eso, se me presentó aquello, me presentó lo otro, me presentó por aquí, se me presentó por acá. Y después ya no quiso volver. Y uno dice, pero iba tan bien. No, es que su corazón no era buena tierra, su corazón era pedregales. ¿Sí? Y en las iglesias hay, lo peor es que puede ser que dentro de una predicación hayan corazones, o hayan personas que tengan este corazón, que son pedregales. Son pura piedra, pero están ahí. ¿Por qué? No sé, porque me gusta, por tradicionalismo, porque no tengo nada más que hacer, porque hay gente que cree que si viene a la iglesia el resto de la semana le va a ir bien porque Dios va a estar contento. No tienen un entendimiento, no están comprendiendo la palabra del Señor. Y por ahora, mientras no haya una prueba, todo está bien. ¿Sabe cuántas personas volvieron atrás? Es decir, renunciaron al cristianismo que profesaban cuando empezaron a perseguirlos y a sacarlos de su tierra. ¿Sabe a cuántas personas le dijeron, hey, renuncia a Cristo o te sacamos de la tierra? Y esas personas dijeron, renuncio. Sí, renuncio. Así que, amados hermanos, es necesario, las pruebas son necesarias. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que la iglesia sea aprobada. Ahora, cuando dices tiempo de que el juicio, estamos hablando de los tiempos postreros, los cuales iniciaron ¿desde cuándo? Desde cuando Cristo asciende a los cielos, desde ahí iniciaron los tiempos postreros. Cuando Cristo muere y asciende, últimos tiempos. Estamos en tiempos donde cada vez que hay pruebas, dificultades, adversidades, la iglesia es probada. Constantemente, una persona puede escuchar muy bonito el evangelio y lamentablemente yo viví el tiempo donde el evangelio era para los endeudados, para los enfermos. ¿Y por qué? Y para los drogadictos, y porque uno les predicaba y decía, mire, usted llega a Cristo y se le arregla su vida económica, se arregla su hogar, se arregla su salud, se arregla esto, se arregla lo otro. Y mucha gente llegaba, no se arreglaba nada, decían, me engañaron, y se devolvían. Renunciaban a la fe. Obviamente nunca fueron creyentes, nunca fueron cristianos, simplemente, y por eso se marca la diferencia entre ser un cristiano y ser uno que profesa cristianismo. Todos profesamos cristianismo, pero algunos, además de profesarlo, lo viven, otros solamente lo profesan. Y cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, ahí se va a descubrir. ¿Se acuerda cuando en Juan capítulo 6 dice la Biblia que muchos seguían al Señor?
y se consideran discípulos. Decía, es mi maestro, y le llama maestro, maestro. Y cuando él empieza a predicar y se manda semejante predica, y la gente que dijo, uy, ¿cómo así que comer la carne? ¿Cómo así que comer que beber la sangre? Y se fueron. Y dice la Biblia que muchos de aquel entonces que se consideraban sus discípulos, dice que lo abandonaron. Cuando viene la advertencia, cuando viene la dificultad, cuando viene la exigencia, cuando viene la demanda, muchos se alejan. El Señor se volteó a sus discípulos y dijo, ¿y ustedes quieren irse? Váyanse. Él dijo, Pedro, ¿qué dijo? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La fe fue probada. A través de los tiempos la fe será probada una y otra y otra y otra vez. Pablo dice, con el tema de las divisiones, dice, es necesario que se manifiesten divisiones para saber quién es y quién no es. Pero ese es el propósito. Ahora, no te lo dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que estando entre nosotros no obedecen el Evangelio? Pues ¿qué va a pasar? Que cuando venga la prueba, se van. Se van. No van a resistir. No van a aguantar. Y note lo que dice Pedro citando un proverbio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, cuando habla del justo con dificultad se salva, no está queriendo decir que la salvación depende del justo, ¿no? O depende del justificado. Está hablando de que el caminar cristiano no es fácil. Bueno, Lucas dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. No es fácil. ¿Por qué camino ancho y camino angosto? ¿Por qué puerta ancha y puerta angosta? ¿Por qué? ¿Por qué lo del camino? Usted cuando hay un camino ancho, usted se puede mover como quiera. Da vueltas, salta, brinca, pero cuando el camino, imagínese un camino que solamente cupiera su pie, que fuera, bueno, por lo menos su pie un poquito más, ¿usted cómo tiene que caminar? Usted no puede ir saltando, usted tiene que caminar paso a paso, siempre cuidando cómo caminar. Usted no anda ahí como usted quiera, usted anda ahí conforme a como tiene que ser. Así es la vida cristiana. La gente, cuando escucha la bondad de Dios, la misericordia, tal vez se anima y qué hermoso, qué bonito, hasta cuando uno le dice que el Señor misericordioso, o que el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, es Señor también, justo y santo. Y tienes que andar de manera correcta, de manera santa. Hasta ahí hay gente que dice, uy, ya no. El justo con dificultad se salva porque la vida del cristiano es renunciando constantemente. Nosotros padecemos persecución o el creyente padece persecución desde la parte externa, cuando el sistema no está de acuerdo, el sistema no está de acuerdo con el cristianismo, entonces se va contra el cristiano y lo persigue, ¿verdad? Se burla de él, lo atosiga. Muchos no sufrimos eso, no padecemos eso, no estamos ni en tiempos ni en lugares donde te golpean por ser cristiano. Ahora, puede ser que algunos, yo viví en parte de eso, sobre todo por mi pasado y luego por volverme al cristiano, donde te pegaban en la cabeza, donde te molestaban, donde te golpeaban a ver si para intentar demostrar de que usted iba a regresar otra vez a ese mundo donde había salido. Pero solamente fue eso. Y me golpeaban nomás por incitación, no es que me golpeaban puños y puños, me daban puños y puños, no, simplemente te voy a incitar eso. Pero hubo temporadas donde los creyentes fueron martirizados, donde a cristianos le mataban sus familias enfrente de ellos para hacerlos negar a Cristo. Y no lo lograban. Y los dejaban vivos. Y la persona estos grupos subversivos que los dejaban vivos diciéndoles, hey, te voy a dejar vivo para que te quede en la conciencia que por no haber renunciado a esa religión, por tu culpa mataron a tu familia. A muchos, bueno, terminaban asesinándolos a todos y echándolos en fosas ahí, tirados y echando nomás un poquitico de tierra por causa de no haber negado a Cristo.
Les he dicho, en la India a los cristianos abren zanjas, queman, prenden esas zanjas y los tiran ahí por ser cristianos. Y en muchos lugares. Nosotros no padecemos eso, pero sí padecemos la persecución interna de querer hacer nuestra propia voluntad, de querer llevar a cabo nuestros deleites pecaminosos, pero no porque es lo que agrada al Señor. Entonces, recuerda, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, o para que no satisfagan los deseos de la carne. ¿Tenemos deseos pecaminosos? Sí. ¿Y por qué no los cumplimos? Por agradar al Señor. Eso es una persecución interna, es la batalla interna en nosotros. Por eso dice, el justo con dificultad se salva. No que pueda perderse, no, el elegido o aquel que el Señor ha entregado la salvación no se va a perder. Pero hay dificultad, claro, por las batallas. Y si ese creyente genuino padece internamente, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Y qué es el impío? El falto de amor, el que no tiene el amor de Dios, que es el pecador, el que transgrede la ley del Señor. Si ese que es creyente, nació nuevo, batalla constantemente contra sí mismo, contra sus pecados, contra los ofrecimientos de este mundo, para mantenerse en el camino de la salvación, ahora imagínense qué va a pasar con esa persona que no tiene el más mínimo deseo de vivir para el Señor. ¿Cómo concluye Pedro esta línea de pensamiento en estos versículos? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Note, ¿a qué concluye eso? Es como si Pedro en el versículo 19 dijera, bueno, ¿qué puedo concluir de esto? ¿Cómo puedo aplicar esto? Porque el versículo 17 y 18 son implicaciones, una conclusión de eso que está diciendo. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar? ¿Qué aplicación les dejo? Que si padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Es decir, ¿reconocen ustedes que la vida cristiana en ocasiones se torna más difícil que en otros? Porque siempre es complicada, es difícil. Y en ocasiones es más difícil todavía. ¿Eso lo saben? Sí. ¿Y lo sabían ellos? Claro, estaban fuera de precisamente, es decir, preguntarles, ¿cómo les ha parecido el cristianismo hasta ahora? ¿A ellos? Diciendo, pues, ¿qué te podemos responder? Estamos fuera de casa, perdimos trabajo, perdimos casa, hemos perdido familia. ¿Qué quieres que te respondamos? Sí, ha sido difícil. Ok, entonces, y esto ha sido ¿qué creen ustedes? ¿Que esto es parte de la voluntad de Dios? Pues hasta lo que hemos aprendido, sí. Bueno, entonces les voy a dar una aplicación. Encomienden sus almas al fiel Creador. Si ustedes saben y han visto que esto es muy difícil, entonces no lo hagan en sus fuerzas. Encomienden sus almas a Dios. ¿Qué significa esto? Dependan de Dios y pidan siempre ayuda a Él. Eso está complicado, sí. ¿Qué vas a hacer? Aguantar hasta donde pueda. Entonces, dentro de poco te vas a retirar. No es aguantar hasta donde más pueda. Es encomendarte a Dios lo más que puedas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ante esta dificultad. Mire, yo he estado ante hermanos, yo les he dicho a los hermanos, a mí en momentos donde yo digo, no, gracias a Dios, porque solamente gracias a Dios, nunca he tenido pensamientos de quiero dejar el cristianismo. Nunca he tenido esos pensamientos. Si he tenido pensamientos de quiero ser solamente un cristiano de silla, ya, no más. Pero sí he estado ante hermanos que me han dicho, que me dicen batallas, me dicen, a veces he tenido pensamientos de dejarlo todo, dejar el cristianismo. Digo, ¿y volverte malo? Me dicen, no es volver, no es, y me han dicho, no es dejar el cristianismo para volverme malo, es simplemente que a veces me cargo tanto que quisiera como quedarme en mi casa, porque no es que quiera ser mundano, no, tampoco quiero serlo, quisiera quedarme neutro. Entonces yo decía, pero es el engaño de creer que no te vas a volver mundano, no te vas a volver borrachín, drogadicto, ladrón, prostituta, lo que sea, pero creer que como voy a renunciar al cristianismo y me voy a quedar en mi casa solamente neutro, así está bien. Y esa es la tentación.
La tentación no es hacia volverse un gran mundano, sino la tentación es a renunciar a eso de iglesia, de cristianismo y quedarme en mi casita. Ni para Dios ni para el diablo, ni para Dios ni para el diablo. Pero esa es la tentación. Otros sí me dicen, uy, a veces me siento tentado a disfrutar de las cosas del mundo y orar al Señor, me pongo a orar al Señor. Bueno, lo que sea es encomienden sus almas. Eso es dependencia. Y la segunda aplicación, ¿qué es? Sigan haciendo el bien. Es decir, sigan comportándose correctamente. Sigan haciendo el bien. Todo lo que implica hacer el bien. Desde lo que implica la vida cristiana, ¿hasta qué? Hasta hacer el bien a los demás. La vida cristiana, la oración es parte de hacer el bien, todo lo que tenga que ver con devoción, con vida espiritual, con vida devocional, todo eso es parte de hacer el bien, pero también a los demás. En otras palabras, bueno, también le está queriendo decir, no paguen a nadie mal por mal. Es decir, nada, no se dejen llevar por la tentación de actuar incorrectamente, de pagar mal por mal. Hagan siempre el bien a todos, creyentes y no creyentes. Noten entonces cómo cierra Pedro esta idea. Y aquí tenemos entonces que culminaría una idea de versículos, una línea de pensamiento, y ya pasaría a lo que sería el capítulo 5, porque en el capítulo 5, o lo que conocemos como el capítulo 5, a partir de ahí se va a dirigir ¿a dónde? Hacia los pastores. Y note cómo Pedro viene hablándole a toda la iglesia, y ahora a los pastores que hay en medio de ellos. Es decir, que esa comunidad dispersa andaba también ¿con quién? Con sus pastores. Con pastores en medio de ellos que los estaban dirigiendo, los estaban guiando, los estaban fortaleciendo. Como Moisés en medio del desierto, ahí con ellos, guiándolos, esos hermanos también eran como un éxodo de creyentes, pero con pastores en medio de ellos, guiándolos. Impresionante, una iglesia peregrina donde llegaban, donde podían estar. Y yo cuando pienso en cómo estaba esta iglesia y Pedro dirigiéndose pastores, es como que bueno, vamos a llegar a este lugar, busquemos hospedaje, busquemos qué hermanos nos abren las puertas, y el día domingo nos reunimos en culto y regresamos. Y luego, pues si ya no podemos estar ahí, pues seguimos yendo de lugar en lugar. Esa era la manera. Así que es interesante el hecho de que una iglesia que está dispersa, es decir, que está como peregrina, extranjera y peregrina, también tenía en medio de ellos pastores a los cuales se va a dirigir el apóstol. Pero hasta ahora, ¿cómo termina esto? En medio de la dificultad y lo difícil que se torna el cristianismo, encomienden sus almas al Señor. Es decir, dependan de Dios lo más que puedan y sigan haciendo el bien. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias por este buen momento que hemos tenido, Dios. Gracias por mis hermanas aquí presentes, pues mi familia obviamente que estaría, y pues ahora mi hermana Liliana con sus 2 hijos, Señor. No produce una sensación buena en el corazón de ese servidor, Señor, sabiendo que hay hermanos que pudiesen estar aquí, que pudieron haber estado y no estuvieron, Señor. Pero me alegra a la vez el que pueda edificar, Señor, pueda edificar a mi familia y pueda edificar a mi hermana con sus 2 hijos, Señor. Te agradezco por ello, Dios. Sé que algunos querían estar, pero no pudieron. Y oro para que esos hermanos que querían estar y no pudieron puedan en próximas reuniones, especialmente el domingo, estar aquí con nosotros, Señor. Pero gracias, Dios. Gracias porque en ti somos fortalecidos, porque en ti somos, Señor, alentados, en ti somos animados, Dios, en medio de los padecimientos de este mundo. Todos padecemos por causa de ser creyentes de alguna u otra manera. Unos por causa de otros que odian el Evangelio y entonces persiguen, atosigan. Otros somos perseguidos por nosotros mismos, Señor, por nuestros deseos, y lidiando, Señor, y luchando por no
por no deshonrarte, no desagradarte, Dios, sino buscando honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Dios, porque a través del apóstol Pedro nos recuerda que lo que tenemos que hacer es encomendarnos a ti. Eso no se trata de qué tanto aguantamos, no se trata de qué tanto vamos a resistir esta prueba, es más bien qué tanto dependemos de ti, qué tanto nos encomendamos a ti, Señor. Y poder seguir haciendo el bien. La gente a veces limita el hacer el bien si todo está bien en su vida, si económicamente está bien, si físicamente está bien, si anímicamente está bien. Pero tú mandas a hacer el bien en medio de cualquier circunstancia. Lo único que pides es encomendarte, que nos encomendemos a ti y sigamos haciendo el bien. Independientemente de la circunstancia que nos esté rodeando, nos encomendamos a ti y seguimos haciendo el bien, Señor. Ayúdanos porque es parte de demostrar nuestra piedad cristiana en cuanto a dependencia de ti y nuestra responsabilidad cristiana de comportarnos de manera correcta, porque para buenas obras nos has llamado, nos has salvado, Señor. Padre, en tus manos encomendamos nuestras peticiones, las peticiones de mi hermana Liliana, las peticiones de sus hijos, las peticiones de mi esposa, de mi hija, de ese servidor, delante de ti las colocamos, Señor, para que nos ayudes, para que nos fortalezcas y nos permitas seguir siempre dependiendo de ti en todo. Oramos por el culto dominical, para que sea de gran bendición, para que cada persona que va a intervenir en ese culto, Señor, lo haga de manera correcta, de manera santa, de manera devota, para gloria y honra de tu nombre, bendito Dios. Te pedimos, Señor, para que ayudes a cada hermano a que pueda llegar para ese culto, se prepare desde ahora, Señor, y pueda combatir cualquier impedimento que tenga y pues pueda estar, Señor amado, preparado para la oración, para la escuela dominical, para los cantos, para la ofrenda, Señor, para el sermón. Que puedan orar, Señor, y oramos porque tanto los que estamos aquí como tu iglesia se prepare para ello, bendito Dios, y podamos ser una iglesia de edificación, Señor. Una iglesia que crece cada día, porque es lo que necesitamos, Señor. Somos una iglesia bíblica, somos una iglesia confesional, o procuramos ser una iglesia confesional, pero necesitamos ser una iglesia devota, Señor. Una iglesia de oración, de adoración, Señor. Es lo que necesitamos y en lo que estamos deficientes, Señor. Ten piedad de nosotros, te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias, Dios. Permite a mi hermana Liliana y sus dos hijos ir con bendición a su hogar. Guárdalos de todo mal y peligro, llévales con bien, Señor. Permíteles llegar a su casa, descansar, entregar este día en tus manos, Señor, y pues si tú lo permites, mañana iniciar un nuevo día. Así mismo con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén y amén.